con un tema que tiene que ver con el transporte, con los combustibles en nuestro país, que es la sensación de desabastecimiento de un carburante específico, que es el gas licuado de petróleo. Han habido colas, hay inquietud, pese a que se nos dice que llegan barcos, que han habido dificultades pasajeras, pero que no hay peligro para este mercado, ni el abastecimiento de muchos conductores, tanto privados como profesionales, pero sobre todo profesionales, taxis, etcétera, que dependen de este combustible, el GLP, gas licuado de petróleo, para poder ganarse la vida. Por eso hemos invitado al señor Juan de Tomás, que es el gerente de supervisión regional de OSINERGMIN, que es el organismo de superintendencia de la energía en el Perú. Señor Juan de Tomás, buenos días, bienvenido a RPP. Buenas tardes, señor Carvalho, muchas gracias. Díganos, por favor, para los que no conozcan, para los que no manejen, para los que no estén expuestos a esta necesidad, ¿qué es exactamente el gas licuado de petróleo, GLP? El GLP es una mezcla de dos productos, propano y butano, ¿ya? Que principalmente provienen de los líquidos del gas natural que produce Camisea, que es el principal productor, ¿no? Luego se deriva a la planta de fraccionamiento que tienen en Pisco, donde se produce ya la mezcla de este producto. Cabe indicar de que Pluspetrol es el principal productor de GLP en el Perú. ¿Qué parte del mercado tiene Pluspetrol? Aproximadamente el 80% de la producción nacional. El 80% es distribuido a partir de la planta de Pluspetrol. De Pluspetrol, correcto. ¿Dónde está la planta? En Pisco. Ahí llega el gas que viene de Camisea. Sí, ahí se produce el GLP, se mezcla el propano. El Perú no exporta ese tipo de gas, todo se consume en el mercado interno. Todo se consume y en adición importamos también. 20%, porque, ¿no? Sí, exactamente, o sea, porque nuestra demanda es mayor que lo que se produce, entonces tenemos más o menos un 20% que en condiciones normales importamos el combustible, compramos de otros países. ¿Quiénes utilizan el GLP? ¿Qué ventajas tiene, además del precio mucho más barato que la gasolina? Los principales consumidores del GLP son, uno, los hogares, ¿no? A través de sus balones de gas para sus cocinas. Los otros principales consumidores, más o menos el 40%, vienen a ser los transportistas. 40%. Sí, más o menos el 40%. 60% de los hogares. Los hogares. Son los hogares que no tienen un ducto que llegue directamente, sino que compran balones. Compran los balones o cilindros de GLP. ¿Este mercado está reduciéndose? ¿Aumenta la conectividad de gas a los hogares? Perdón. Pregunto si está aumentando la conectividad de gas a los hogares y en consecuencia reduciéndose el uso de los balones. Mire, hemos notado que todavía no hay una reducción, porque mientras avanza el gas natural, ¿no? En las zonas que se está instalando el gas natural, el GLP está avanzando hacia las otras zonas, ¿no? O sea, el mismo, digamos, número de cilindros que tenemos como que se está redistribuyendo a otras zonas. De acuerdo. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas circunstancias? Si nosotros tenemos un mercado previsible, 80% de producción nacional, 20% importación, hay gas en el mundo, no hay una dificultad particular, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que a fines del mes de julio hubo un mantenimiento programado en la planta de las Malvinas, donde se produce pues el gas natural, ¿no? Entonces, eso en Pisco. En las Malvinas, en Cusco, en la planta en Cusco mismo, la salida ya. Exacto, ¿no? Y luego con eso se ha restringido, digamos, la producción tanto de gas natural como de los líquidos del gas natural, ¿no? Se ha reducido a un tal punto de que ha sido necesario, pues, comprar el GLP, o sea, importar ya una mayor cantidad, ¿no? ¿Cuánto más? Porque normalmente nos dice usted que importamos 20% de lo que consumimos. Normalmente. En este caso, ¿cuánto? Actualmente están viniendo buques, ya todo es importado prácticamente. En este momento todo el gas LP que se vende es de origen extranjero. Es importado, correcto. De acuerdo. ¿Eso aumenta el precio? Lógicamente, ¿no? Está sujeto pues a varios factores, ¿no? Al precio internacional sobre todo, ¿no? De todas maneras hay un impacto ahí en el precio del GLP. ¿Y por qué la sensación de desabastecimiento como uno lo ve con las colas que hay en ciertos grifos? Sí, había un stock que tenían las plantas que no quedaron en cero, lógico,
ya, pero tenían un stock mínimo que no les permitía abastecer a todos los camiones cisterna, ¿no? Eso ha generado, digamos, algunas colas en algunas plantas de abastecimiento y la restricción en el despacho, ¿no? O sea, si alguien pedía, por ejemplo, 5.000 galones, lo vendían 3.000, de tal forma que podían racionar de alguna forma el volumen de GLP, ¿no? Pero todo ello ya se ha venido solucionando progresivamente, ya se está restableciendo el abastecimiento de GLP. Actualmente ya se tiene algunos buques descargando GLP desde ayer, anteayer inclusive, ¿no? En las plantas de Solgas, Etagas, ¿no? Relapasa, se están abasteciendo de GLP. La cola que había ya ha disminuido significativamente en estas plantas de abastecimiento, ¿no? Igualmente en la planta Pisco también ya están abasteciendo de GLP. ¿Cuánto tiempo van a tomar estos trabajos que se está haciendo de mantenimiento, tengo entendido, en el lugar de origen del gas licuado de petróleo? Esos trabajos ya los están concluyendo, ¿no? Y es más, para que se restablezca ya el abastecimiento, unas condiciones normales, nosotros estimamos que de aquí a unos 3 días más o menos. 3 días. Sí, más o menos ya se debería estar. ¿Condiciones normales con gas peruano o con el importado? Con el importado todavía. ¿Y el gas peruano cuándo va a poder tomar el lugar para bajar los costos? El gas peruano, la verdad no tengo aquí la fecha o el cronograma del mantenimiento en que se va a concluir. Tengo entendido, creo que hasta el 18 de agosto los trabajos de mantenimiento, ¿no? Pero exactamente no lo tengo aquí. ¿Esos trabajos de mantenimiento que usted dice son el origen de este desabastecimiento eran previsibles, estaban previstos? Estaba programado el mantenimiento, lógicamente. ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas? ¿Por qué tenemos que hallarnos ante la dificultad? El tema es que para la importación no es fácil, ¿no? O sea, hay todas unas gestiones que tienen que hacer las empresas para importar. Sí, pero este mantenimiento de la planta que usted dice en el Cusco, puesto que era algo previsto, uno puede programarlo de manera tal que haya la importación a tiempo. Hay una negligencia en algún lugar. Claro, como le digo, lo habían previsto, ¿no? Sin embargo, hay algunos factores ya externos que tienen que ver netamente con las gestiones de importación, que a veces ese programa o cronograma de importación a veces no se cumple. ¿Cuáles son esos factores externos? No, por ejemplo, lo que tenía entendido es que tenían que pasar por el Canal de Panamá, ahí había algunas restricciones, alguna demora ahí en el paso, ¿no? Del buque, entonces todo eso impacta, digamos, ¿no? En el tiempo de llegada. Principalmente entonces a causa del Canal de Panamá. ¿Ese es un petróleo del Golfo de México que pasa al Pacífico? El GLP, digamos. Sí. El GLP que viene de Estados Unidos. Ya, del Golfo de México y que tiene que pasar por el Canal de Panamá para acceder al Océano Pacífico y bajar hasta nosotros. Sí, exacto, a Pisco. Esos barcos que vienen a través del Canal de Panamá, ¿qué puertos abastecen en nuestra costa? Viene a Pisco principalmente. Ya, o sea, quien importa el combustible es Plus Petrol, ¿no? Llega, descargan en Pisco y luego de ahí ya se traslada pues a las distintas plantas de abastecimiento que tenemos en el litoral, sobre todo acá en el Callao, ¿no? Desde Pisco se distribuye hacia el norte. Hacia el norte. No hay manera de que esos barcos se detengan en los puertos de destino para evitar tener que ir hasta el Pisco y luego regresar hacia el norte. No, hubo justamente para evitar mayores demoras, sí vieron esa posibilidad y efectivamente en esta última carga que han hecho, un porcentaje descargaron en Pisco, ¿no? Y hicieron todas las coordinaciones para que el otro porcentaje sea descargado en Callao, ¿no? Porque si no, de repente el impacto iba a ser mayor. Pero claro, porque son 250 kilómetros de ida, más 250 kilómetros de venida. Así es, pero sí se hicieron todas ¿Y esas no era coordinaciones. razonable hacer lo mismo con los puertos del norte de nuestro país para el consumo de GLP en el norte? Es que depende también del tipo de... Eso es un tema ya más especializado con el tema de los buques, donde pueden calar, ¿no? De acuerdo al calado que hay en los puertos. Ese es un tema muy especializado ahí. No estamos preparados exacto, para comprar y recibir gas licuado en los puertos del norte. Exacto. No es de es una carencia eso. No es de que el buque pueda... no, yo sé que se necesita una infraestructura portuaria y a su vez en el buque tener sistemas de tubos específicos para el gas. Pero es razonable prever eso, ¿no? Porque realmente si vienen desde el Canal de Panamá, del camino hasta Pisco, son pues
muchas millas, ¿no? Y luego vuelve usted hasta el norte eventualmente. Claro, en realidad en el norte no ha impactado tanto como en el sur, ¿eh? O en el centro, por ejemplo, porque en el norte sí se tiene también algunas plantas que producen el GLP, a diferencia que en el sur del país sí no tenemos a nadie, o sea, no hay capacidad, digamos, o infraestructura para almacenar el GLP, igual en el centro. Pluspetrol es la única empresa peruana, privada, que produce el GLP. El 80% de la producción 80, nacional. Y 20 las otras importa. empresas. O sea, lo peruano es todo Pluspetrol. No, perdón. El 80% de la producción nacional la produce Pluspetrol. El otro 20% de la producción nacional la producen las otras empresas. ¿Qué son cuáles? Relapasa, por ejemplo. Relapasa es lo que es la refinería Talara, perdón, La Pampilla, ¿no? En el Repsol. Claro, Repsol. Y en el norte tenemos un par de empresas, también tenemos Aguaitía en Pucallpa, que producen una pequeña cantidad. Aportan, pero aportan. para la selva es importante porque es difícil llevarlo allá. Así es. ¿Qué está previsto respecto de la refinería de Talara en la producción de gas licuado de petróleo? Ya, la refinería de Talara, la modernización está enfocada principalmente en los productos medios, ¿no? Como son el diésel, el mejoramiento del diésel, las gasolinas, el GLP también, pero en una menor cantidad. Ya, todavía, digamos, para que entre en producción, digamos, plena, más o menos se tiene un horizonte de 18 meses todavía. 18 meses para que produzca GLP en la refinería de Talara. De Talara, a partir de enero, o sea, estamos hablando de a mediados del siguiente año todavía. Pero su capacidad para refinar y en consecuencia poder vender petróleo refinado, gasolina, va a entrar plenamente en actividad, es decir, los 95.000 barriles, ¿cuándo? Como le digo, el horizonte es de 18 meses. No, pero eso es para el gas. No, para ya los productos que tiene comprometidos, ¿no? Pero gasolina misma y diésel, porque se nos dijo que entraba en funcionamiento en 100% de una manera muy rápida. ¿No es así? Lo están haciendo gradualmente. Es más, actualmente están en operación, digamos, ¿no? Pero todavía sí, paulatinamente, progresivamente, ¿no? Ya. No hay una fecha clara para la capacidad 100% en la producción de petróleo. Se entiende que en el horizonte de 18 meses debería estar 18 meses. Bueno, no nos habían dicho a 18 meses para tener su plenitud y de producción. Es un dato nuevo para mí. Explíquenos, por favor, ¿qué ventaja tiene poner GLP en vez de diésel o gasolina? A ver, estamos hablando del transporte. Sí, transporte. Es el precio, lógicamente, ¿no? El diésel actualmente está alrededor de 20 soles el galón, ¿no? El GLP estamos hablando de, en estos momentos, de 8 soles, ¿no? Lo que tenemos actualmente, pero en condiciones normales está a 6 soles, 6 soles 50, digamos, ¿no? O sea que ha subido por esta crisis de desabastecimiento de 6 o 6,50 a 8. A 8. Ya. Hubo días anteriores que pudieron llegar hasta 9 soles inclusive, ¿no? Sino que ya está, como le digo, como se está restableciendo, ya está bajando el precio, ¿no? ¿Y Osinermin prevé que se pueda regresar al precio que tenía antes de esta crisis cuándo? No, claro. Nosotros estimamos, como le dije en un principio, que como ya están haciendo las descargas, todo, más o menos en unos 3, 4 días ya debería estar normalizado este tema, ¿no? 3, 4 días. Así es. Ahora, quien tiene un auto comprado para gasolina y quiere adaptarlo por razones de precio al GLP, ¿qué ayudas recibe el Estado? Hay un bono, pero es más, hay un bono que es para el gas natural, que es más económico inclusive. ¿No? Sí. Hay un bono que se difunde, ¿no? A través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Para que puedan convertir su vehículo. Inclusive algunos que tienen con GLP los están convirtiendo a GNV. A GNV, una segunda transformación del auto. Así es, ¿no? Ya. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto financia el Estado? ¿Cómo funciona ese bono? Ese precio, la verdad que no lo manejamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos dedicados más que todo a verificar las condiciones de seguridad, ¿no? Hay una administradora que lo llaman ahí el tema para la masificación del gas natural, ¿no? Y está más relacionado con los temas del Ministerio de Energía y Minas. Lo suyo es el control de la circulación, en buena cuenta, de los camiones cisterna. Sí, la seguridad. En las carreteras. Y esos camiones suben a la sierra y van a partes de la selva. Por supuesto. Ya.
la tasa de accidentes con ellos, ¿cómo está evolucionando? Porque todos estamos impactados por lo que ha sucedido hace cierto tiempo. Usted recordará bien Salvador, ¿no? Muy buena pregunta, Sí. y yo le agradezco porque aquí hay que tener en claro dos temas, ¿no? O sea, si bien hay accidentes, nosotros tenemos ahí un histórico, o sea, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa del accidente? O sea, el accidente no se debe porque el tanque, o sea, de GLP o de combustibles líquidos del cual nosotros fiscalizamos, esté en malas condiciones, sino es por parte del operador, de quién opera o quién maneja ese vehículo, ¿no? Es como si usted da un vehículo, un BMW, una buena marca, y lo maneja, digamos, una persona con no mucha experiencia, ¿no? O en condiciones no aptas para manejarlo, de todas maneras va a tener un accidente. Entonces, toda la siniestralidad que hay, solamente tenemos que hay un 3% que pudo haber sido por algunas fallas mecánicas, ¿no? Pero no todo controladas el a resto tiempo. es por tema de conductor. Hay despiste, hay volcaduras que no tienen nada que ver con el tanque propiamente dicho, y que nosotros permanentemente los estamos supervisando. ¿Cómo lo supervisan? ¿Con un control en las carreteras? Nosotros tenemos un plan de supervisión anual. Por ejemplo, para el caso de GLP, hemos supervisado al 100%, uno a uno. Toda la flota. Uno a uno. ¿Cuántas cisternas son más o menos en las carreteras del Perú? Habían alrededor de 1.500, ya 1.500, y con esta verificación han quedado alrededor de 1.100, más o menos. O sea, 400 han sido sancionados. Más o menos, sí. Eso es Cancelado es el registro. Porque o sea, no 25% de los choferes han sido los cancelados camiones. por la incompetencia de los choferes o por las malas condiciones del auto. De las condiciones del Vehículo. Del vehículo. O sea, podemos confiar en que están mejorando nuestras carreteras desde el punto de vista de la seguridad, que a veces ha sido amenazada por los camiones cisterna. Sí, pero nos preocupa de quién la conduce. Por supuesto. Y eso controlan también ustedes. No. La policía. Eso es ya, por ejemplo, quien otorga los brevetes, las autorizaciones para el transporte de materiales peligrosos. Pero coordinan con la policía, ustedes. Coordinamos para supervisarlos a ellos en la carretera, porque como usted entenderá, nosotros somos un ente administrativo que no podemos detener a un vehículo, sino tiene que ser con el apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Muchas gracias, señor Juan de Tomás. Recuerdo que usted es el gerente de supervisión regional del organismo de supervisión de la inversión en energía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia, y tomamos nota de que cree usted que dentro de unos días va a estar plenamente restablecido, gracias a la importación complementaria que se ha hecho del acceso al gas licuado de petróleo en los grifos de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches.